El mundo que conocemos está cambiando. Los vientos de la incertidumbre soplan con fuerza y el futuro parece oscuro y peligroso. Muchos de nosotros sentimos una creciente ansiedad, una sensación de que algo grande se avecina. Esa inquietud que nos aprieta el pecho, esa ansiedad que no podemos evitar, podría ser más que una simple sensación. Podría ser el llamado de la Virgen María, que nos advierte sobre los tiempos difíciles que estamos a punto de enfrentar. Pero no te preocupes, ese miedo que sentimos no es el final. Es, de hecho, el comienzo de algo más grande, algo más profundo, el despertar de la fe. En medio de la tormenta, María nos recuerda que, aunque se avecinen días oscuros, su luz siempre guiará nuestro camino. El miedo que sentimos es solo una señal de que debemos fortalecernos, de que debemos prepararnos para lo que vendrá. Es una invitación a abrazar la fe, a confiar en las promesas que ella ha hecho a la humanidad. Este es el mensaje de esperanza que nos llega desde el cielo. No estamos solos. La Virgen María está aquí para guiarnos, para ayudarnos a encontrar la paz en medio del caos. Hoy te invito a unirte a esta reflexión profunda sobre lo que está por venir y sobre cómo podemos enfrentar el miedo con la fe como nuestra armadura. El miedo es una de las emociones más antiguas y profundas que experimenta el ser humano. A lo largo de nuestra existencia, el miedo ha estado presente en nuestra vida, tanto en las situaciones cotidianas como en los momentos de crisis o incertidumbre. Esta emoción puede nublar nuestra mente y frenar nuestros pasos, llevándonos a huir de lo desconocido, lo que nos resulta incómodo o peligroso. Sin embargo, el miedo, como nos enseña la Virgen María, no es algo a lo que debamos temer ni algo que deba controlarnos. Al contrario, el miedo puede ser una puerta que nos conduce hacia un despertar espiritual, una oportunidad para conocernos más profundamente y acercarnos a la verdad divina. El miedo como una respuesta natural. El miedo es una reacción natural, biológica, que forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Nos prepara para enfrentar situaciones de peligro o amenaza, alertándonos ante lo desconocido. Sin embargo, a veces este miedo se desborda y afecta nuestra paz mental, emocional y espiritual. El miedo se puede manifestar de muchas formas, ya sea el miedo a la muerte, al rechazo, al fracaso, a la soledad o a lo incierto. Es una emoción que, aunque esencial para nuestra supervivencia, si no se maneja adecuadamente, puede generar ansiedad, desesperación o incluso parálisis. En el mundo moderno, muchas personas viven constantemente con miedo a lo que está por venir, a las crisis políticas, económicas, sociales e incluso a enfermedades desconocidas o eventos catastróficos. Este miedo puede convertirse en un peso insoportable que nos aleja de nuestra paz interior y de la conexión con lo divino. Sin embargo, María nos invita a mirar más allá del miedo y entender que es una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. La función espiritual del miedo. María, como madre amorosa, nos enseña a enfrentar nuestros miedos con fe y esperanza. Ella no nos pide que ignoremos nuestras emociones o que rehusamos enfrentarlas, sino que, a través de la oración y la reflexión, aprendamos a transformarlas. El miedo no debe dominar nuestra vida, sino ser un motor que nos impulse hacia el crecimiento espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a buscar su paz y a dejar que esa paz se convierta en el refugio donde encontramos la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Cuando sentimos miedo, estamos frente a una oportunidad única de profundizar en nuestra fe. El miedo puede hacernos cuestionar nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestra dirección en la vida, pero al mismo tiempo también puede ser el catalizador para la renovación espiritual. Es a través del miedo que muchos descubren la fuerza interna que nunca sabían que poseían.
Y es en esos momentos de oscuridad donde el amor divino brilla con más intensidad. El miedo como llamada a la oración. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos generan miedo, nuestra respuesta más natural suele ser la huida o la resistencia. Pero, como nos enseñó Jesús y nos recuerda María, lo que realmente debemos hacer es buscar refugio en la oración. La oración es la herramienta poderosa que nos conecta con Dios, nos llena de paz y nos da la serenidad necesaria para enfrentar cualquier adversidad. María, como intercesora y Madre Celestial, nos acompaña en nuestros momentos de temor, guiándonos hacia la luz de la fe. A través de la oración somos capaces de poner nuestros miedos en las manos de Dios, confiando en su infinita sabiduría y amor. La oración no solo calma nuestra mente, sino que nos proporciona el entendimiento necesario para ver que muchas de las cosas que tememos no son tan grandes como parecen. El miedo, cuando se enfrenta con la oración y la confianza en Dios, se convierte en un medio de transformación interior, donde la fe reemplaza la ansiedad. El miedo como motivación para la reflexión. El miedo también tiene un poder transformador a través de la reflexión. Cuando nos enfrentamos a nuestros temores, somos llamados a cuestionar nuestras creencias, valores y prioridades. Este proceso de reflexión es esencial para crecer como seres humanos y como creyentes. A través de la reflexión, podemos descubrir las raíces de nuestros miedos, aprender de ellos y encontrar formas de enfrentarlos de manera saludable. María, en su vida de profunda reflexión y oración, nos muestra cómo enfrentar nuestras dificultades con serenidad y sabiduría. Su ejemplo nos invita a hacer una pausa en medio de las turbulencias de la vida y a mirar hacia adentro para descubrir lo que realmente nos asusta y por qué. A menudo descubrimos que nuestros miedos están ligados a preocupaciones superficiales o temporales, que cuando las colocamos en perspectiva pierden su poder sobre nosotros. La reflexión también nos permite comprender que el miedo no es un enemigo, sino una oportunidad para confiar más en Dios. Cuando reflexionamos sobre nuestros temores a la luz de la fe, nos damos cuenta de que aunque las situaciones externas puedan ser desafiantes, Dios siempre está con nosotros. Él nos da la fortaleza para atravesar las tormentas y la sabiduría para aprender de cada experiencia. El miedo como un camino hacia la paz interior. A través de la oración y la reflexión, el miedo se convierte en un camino hacia la paz interior. Aunque no podemos evitar sentir miedo en ciertas circunstancias, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante él. En lugar de dejar que el miedo nos controle, podemos utilizarlo como una oportunidad para acercarnos a Dios y permitir que su paz nos inunde. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial que depende de las circunstancias externas, sino una paz profunda y constante que surge del conocimiento de que Él está en control. María, como nuestra Madre Celestial, nos enseña a confiar en la providencia divina y a descansar en la certeza de que no estamos solos en nuestros miedos. Con ella a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que su amor nos cubre y nos protege. El miedo no debe dominar nuestra vida. El miedo nunca debe ser la fuerza que gobierne nuestra vida. Cuando permitimos que el miedo nos controle, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios. La Virgen María, al ser la madre de todos los creyentes, nos recuerda que nuestra vida debe estar guiada por el amor, la fe y la confianza en Dios, no por el miedo. Es en la fe donde encontramos la verdadera paz, y es a través de la fe que somos liberados del poder del miedo. Nosotros no estamos destinados a vivir bajo la sombra del miedo. Al contrario, estamos llamados a vivir con esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros.
El miedo puede surgir en cualquier momento, pero debemos recordar que nuestra confianza en Dios puede disiparlo. Con cada oración, con cada acto de fe, el miedo pierde su poder y la luz de la paz divina se hace más brillante en nuestros corazones. Conclusión: el miedo es una parte inevitable de la experiencia humana, pero no debe ser un obstáculo para nuestra paz espiritual. En lugar de temer el miedo, debemos aprender a enfrentarlo con fe, oración y reflexión. María nos enseña que el miedo es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para profundizar en nuestra relación con Él y para encontrar la paz que solo Él puede dar. A través del miedo podemos descubrir una fuerza interna que nunca sabíamos que poseíamos y, con la ayuda de Dios, superar cualquier desafío que se nos presente. Que el miedo no nos controle, sino que nos impulse a vivir con más fe, más amor y más confianza en el plan divino. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos para enfrentar la oscuridad y el miedo. En tiempos de crisis, cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor y las dificultades nos aplastan, la oración emerge como un refugio seguro y como un puente hacia la fuerza divina. A través de ella, podemos encontrar la paz interior, la claridad y la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, de angustia y de desesperación, la oración se convierte en un ancla que nos conecta con lo divino, brindándonos el consuelo necesario para atravesar las tormentas más violentas de la vida. María, nuestra Madre Celestial, ha sido un faro de luz en la oscuridad para todos nosotros. En su vida y en su ejemplo nos ha enseñado cómo orar con confianza y fe, sabiendo que nuestras plegarias son escuchadas. Ella, en su infinita bondad, nunca nos abandona. Nos acompaña en cada momento de sufrimiento y nos guía a través de las dificultades. En cada uno de sus mensajes nos invita a acudir a la oración con un corazón lleno de fe, a confiar en el poder de Dios para transformar nuestras vidas, incluso en medio de las peores adversidades. La oración no es solo un acto de pedir, sino también un acto de entrega y de rendición. Cuando oramos, nos abrimos a la voluntad divina, aceptamos que no estamos solos en nuestros momentos de prueba y dejamos que Dios guíe nuestros pasos. No importa lo grande que sea el miedo o lo abrumadora que sea la situación, la oración siempre será un refugio seguro para el alma, un espacio donde podemos descansar y encontrar consuelo. En la oración, encontramos un canal directo con el Creador, que está siempre dispuesto a escucharnos y a brindarnos la ayuda que necesitamos. En momentos de crisis, como los que vivimos en estos tiempos, muchas veces nos sentimos perdidos y sin esperanza. Los problemas parecen multiplicarse, las angustias se intensifican y a veces es difícil ver un camino hacia la paz. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos recurrir a la oración. La oración es el acto más puro de confianza en Dios. Es el recordatorio de que Él está con nosotros en cada paso que damos y nos fortalece para enfrentar las pruebas que se nos presentan. Al rezar, nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiendo que su luz y su amor nos rodeen y nos guíen. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, sino también de transformarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a ver más allá de las dificultades inmediatas y a reconocer la mano divina en todo lo que nos rodea. Nos da la perspectiva de que, aunque estemos atravesando una tormenta, no estamos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y dándonos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. María, como Madre amorosa, nos invita a acudir a ella en oración, especialmente en tiempos de crisis. Ella sabe lo que es enfrentar el dolor, el sufrimiento y la pérdida. En su vida, ella también experimentó momentos de gran angustia,
pero siempre se entregó a la voluntad de Dios con total confianza. Ella sabe que la oración es el medio por el cual podemos encontrar consuelo en medio de la tribulación. Nos muestra que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción. Cuando oramos, estamos tomando una acción de fe, un acto de confianza en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas y en el mundo. Además, la oración tiene un poder inmenso de sanación. No solo nos ayuda a sanar nuestras almas, sino que también puede traer paz y restauración a nuestros cuerpos y mentes. En los momentos de crisis, muchas veces el estrés y la ansiedad nos afectan física y emocionalmente. La oración nos ofrece la calma que tanto necesitamos, un descanso del caos exterior y un espacio para renovar nuestra energía espiritual. A través de la oración, nos conectamos con el amor infinito de Dios, lo que nos ayuda a liberar las cargas que llevamos en nuestros corazones y a encontrar la serenidad que tanto anhelamos. El poder de la oración también radica en su capacidad para unirnos como comunidad. En tiempos de crisis no estamos solos y la oración colectiva puede tener un impacto poderoso. Al unirnos en oración, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que también nos apoyamos mutuamente, creando una red de amor y solidaridad que nos fortalece a todos. María, como Madre de todos, nos invita a orar juntos, a interceder por aquellos que están sufriendo y a pedir por la paz y la sanación del mundo. En la oración comunitaria encontramos la fuerza para superar cualquier obstáculo y la esperanza de que, juntos, podemos enfrentar cualquier crisis. La oración también nos da un sentido de propósito y dirección. En tiempos de incertidumbre, cuando no sabemos qué camino tomar, la oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a encontrar claridad en medio de la confusión. Nos recuerda que, aunque las circunstancias externas puedan ser caóticas, hay un plan divino que se está llevando a cabo y que todo lo que experimentamos tiene un propósito en el gran esquema de la vida. Al orar, nos alineamos con ese propósito divino y nos abrimos a la guía de Dios para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Es importante recordar que la oración no siempre tiene que ser larga o complicada. A veces, las oraciones más simples, esas que salen del corazón, son las que tienen un mayor poder. Dios no se fija en la longitud o en la complejidad de nuestras palabras, sino en la sinceridad con la que las pronunciamos. La oración es un acto de amor, de confianza y de entrega, y no importa cómo la realices, lo importante es que te conectes con el corazón de Dios. En tiempos de crisis, la oración también nos ayuda a mantener la esperanza viva. Aunque todo a nuestro alrededor esté cambiando, la oración nos recuerda que Dios es constante y fiel. Él nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. La oración nos da la certeza de que al final todo estará bien, porque Dios tiene el control de todo y está trabajando en favor de aquellos que confían en Él. Aunque no siempre entendamos por qué ocurren las cosas, la oración nos da la paz de saber que todo tiene un propósito divino y que con Dios podemos superar cualquier dificultad. Finalmente, la oración es una invitación a vivir con fe, esperanza y amor. Nos invita a abrir nuestros corazones y a confiar en que en medio de las crisis siempre podemos encontrar paz en Dios. María nos ha enseñado que, a través de la oración, podemos enfrentarnos a cualquier adversidad con la certeza de que, al final, el amor de Dios siempre triunfará. No importa lo grandes que sean las dificultades, nunca olvidemos que la oración es nuestra mayor fuerza, nuestro refugio seguro en los tiempos de crisis. La Virgen María, Madre de la Esperanza, ha sido una presencia constante a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los primeros momentos de la creación, Dios la eligió como la madre de su Hijo, Jesús, y a través de ella nos dio un ejemplo de fe, humildad y amor incondicional.
Pero María no solo es la madre de Jesús, sino también nuestra madre espiritual, dispuesta a ofrecernos su consuelo, dirección y, sobre todo, su protección en los momentos más oscuros de nuestras vidas. A lo largo de los siglos, las apariciones de la Virgen María han sido testigos de su amor incondicional y de su deseo profundo de guiarnos hacia su Hijo. En cada una de sus manifestaciones, ya sea en Fátima, Lourdes, Medjugorje o en otros lugares, María nos ha recordado que, aunque los tiempos difíciles se avecinan, su protección nunca nos abandona. En cada uno de esos mensajes hay una constante, la promesa de que ella estará con nosotros, guiándonos y cubriéndonos con su manto de amor y esperanza. A veces nos sentimos perdidos y desconcertados, sumidos en el miedo y la incertidumbre. Las dificultades de la vida parecen abrumarnos y sentimos que el caos que nos rodea es incontrolable. En esos momentos, la Virgen María se presenta como un faro de esperanza, un refugio en medio de la tormenta. Sus palabras, siempre llenas de amor y compasión, nos recuerdan que no estamos solos. Ella está con nosotros, intercediendo ante su Hijo para que nos otorgue la fuerza que necesitamos para seguir adelante. María, en su amor maternal, nos ofrece consuelo cuando todo parece desmoronarse. Nos asegura que incluso en los momentos más oscuros de la vida hay esperanza. Su promesa de protección es un faro de luz que nunca se apaga, una llama de fe que nos guía a través de la oscuridad. María nos invita a confiar plenamente en Dios, a creer en su providencia, sabiendo que Él nunca nos abandona, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Uno de los mensajes más recurrentes de María en sus apariciones es la llamada a la oración. La oración, como herramienta poderosa, es la que nos conecta con Dios y con su Madre. María nos ha enseñado a orar con confianza, a buscar el consuelo de su Hijo a través de las palabras sencillas y sinceras de nuestra alma. En la oración encontramos la paz que tanto necesitamos, esa paz que el mundo no puede darnos, pero que María, como nuestra Madre, se encarga de transmitirnos. La paz que viene del corazón de Dios, esa paz que nos da la fuerza para afrontar cualquier adversidad. A través de la oración también experimentamos la protección divina. María nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre podemos confiar en que su Hijo, Jesús, tiene el control. No importa cuán difíciles sean las pruebas que enfrentamos, con la fe en el corazón y la oración constante, siempre encontraremos la protección de Dios a través de su Madre. Esta protección no es solo física, sino espiritual. María nos ayuda a mantener la esperanza en nuestros corazones, incluso cuando el miedo parece dominar nuestra mente. María también nos invita a vivir en comunidad, a compartir nuestra fe con otros, a ser luz para aquellos que están perdidos en la oscuridad. En momentos de crisis no debemos aislarnos, sino acercarnos unos a otros, apoyarnos y ser un reflejo del amor de María y de su Hijo. La solidaridad, la bondad y el apoyo mutuo son formas de vivir el amor de Dios, y a través de María somos llamados a vivir este amor de manera tangible en cada uno de nuestros actos diarios. La promesa de protección de María no es solo una promesa para nosotros, sino para el mundo entero. Ella es una madre que cuida a todos sus hijos, sin importar su raza, nacionalidad o condición social. En tiempos de crisis, María nos une a todos bajo su manto protector, nos recuerda que todos somos hijos de Dios y que, como tal, merecemos ser amados y cuidados por Él. Su amor es inclusivo, universal, y nos llama a construir una comunidad global de amor, esperanza y paz. En los momentos de desesperación, cuando el miedo se apodera de nosotros, es importante recordar la promesa de María. Aunque los tiempos de oscuridad llegarán, su amor y protección siempre estarán con nosotros. Ella es la Madre de la Esperanza, la que nos guía a través de la oscuridad hacia la luz.
Su protección no solo nos da seguridad, sino que nos llena de confianza, sabiendo que, con ella a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. La Virgen María nos invita a confiar en su amor y a poner nuestra esperanza en las manos de Dios. Su promesa de protección es una llamada a la fe, a la confianza y a la paz. En un mundo que parece cada vez más caótico y lleno de incertidumbre, su mensaje es claro: no temáis, yo estoy con vosotros. Mi amor y mi protección nunca os dejarán. Con María siempre encontraremos un refugio, una esperanza y una luz que nos guía hacia la paz interior que solo el amor de Dios puede brindar. María, como Madre de la Esperanza, es un recordatorio constante de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay luz. Esa luz es el amor de Dios, que se manifiesta a través de su Madre, la Virgen María, quien nos lleva con ternura hacia Él. En su protección encontramos la paz que el mundo no puede ofrecernos, y en su promesa de amor hallamos la esperanza que necesitamos para vivir con fe, confianza y valentía. Las apariciones de la Virgen María a lo largo de los siglos no solo son manifestaciones sobrenaturales que han capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, sino que también son señales divinas de lo que está por venir. A lo largo de la historia, María ha hablado a la humanidad a través de diversos videntes y en distintos lugares de gran importancia espiritual, como Fátima, Medjugorje, Lourdes y Garabandal. Estas apariciones, aunque en un principio pueden parecer simples revelaciones de carácter religioso, poseen un mensaje profundo y urgente, uno que sigue resonando con fuerza en nuestros días. En lugares como Fátima, donde la Virgen se apareció a 3 pastorcillos en 1917, sus mensajes fueron claros y cargados de advertencias. Fátima, considerado uno de los lugares más importantes de aparición mariana, nos trajo no solo una llamada al arrepentimiento, sino también una visión apocalíptica sobre el futuro de la humanidad, que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de volver al camino de la fe y la conversión. La Virgen María no solo nos habló de las desgracias que nos aguardan si no cambiamos nuestros corazones, sino que también nos ofreció un consuelo y una protección divinas que solo pueden ser alcanzadas a través de la oración constante y la devoción sincera. En Fátima nos dejó una petición clara: rezad, rezad mucho por los pecadores. A través de las apariciones de Medjugorje, que comenzaron en 1981, María también ha hablado al mundo, instando a la humanidad a vivir en paz, a orar con más fervor y a buscar la conversión interior. Las palabras de la Virgen en Medjugorje se centran en la paz, la reconciliación y el arrepentimiento. Ella nos llama a fortalecernos espiritualmente y a prepararnos para los tiempos difíciles que se avecinan. Estas advertencias son urgentes y no deben ser ignoradas, pues nos hablan de la necesidad de una renovación espiritual y un regreso a los principios fundamentales del cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. El mensaje central que la Virgen María ha dejado a través de sus apariciones es que estamos viviendo en tiempos de gran tribulación y que los desafíos y las dificultades aumentarán. Nos invita a estar preparados espiritualmente para enfrentar los días oscuros que se avecinan. Estas advertencias no son solo para los creyentes, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que aún tienen la oportunidad de cambiar sus vidas. La Virgen nos anima a buscar la conversión del corazón, a reconciliarnos con Dios a través de la confesión y a vivir una vida de oración constante. Sin embargo, estas apariciones también nos traen un mensaje de esperanza. Aunque los tiempos venideros sean difíciles y llenos de pruebas, María nos asegura que no estamos solos. Su protección divina, su amor maternal y su intercesión ante Dios Padre nos acompañarán siempre. La Virgen María, como Madre amorosa,
nos invita a no temer, a confiar en su guía y a mantener nuestra fe firme, sabiendo que, a pesar de las tribulaciones, al final prevalecerá la paz y la victoria de Dios. Las señales que la Virgen nos ha dejado no son solo para que las reflexionemos de manera pasiva, sino para que actuemos. María nos insta a fortalecer nuestra fe, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a prepararnos para los tiempos difíciles que se avecinan. Cada mensaje de la Virgen está impregnado con un llamado a la acción. Orar, ayunar, ayudar a los demás y sobre todo acercarnos más a Dios. En estos tiempos de incertidumbre es fácil caer en la desesperanza, pero las apariciones de María nos ofrecen una luz en medio de la oscuridad. Nos recuerdan que aunque el camino pueda ser arduo, la victoria es segura para aquellos que se mantienen firmes en su fe. La necesidad de convertirnos y de arrepentirnos es más urgente que nunca. Vivimos en un mundo que ha perdido el rumbo, en el que el egoísmo, el materialismo y la indiferencia hacia los demás están creciendo. La Virgen María, en sus apariciones, nos invita a cambiar nuestro corazón, a convertirnos de nuestros malos caminos y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Nos dice que el momento de actuar es ahora, que no debemos esperar más, pues los tiempos que se avecinan requieren de una preparación espiritual sólida. En muchas de las apariciones marianas, María ha hablado de la importancia de la oración, especialmente del rezo del rosario. El rosario, como nos recuerda la Virgen, es una poderosa herramienta espiritual que nos conecta con Dios, nos ayuda a enfrentar nuestras dificultades y nos fortalece en momentos de prueba. A través del rosario podemos obtener paz, consuelo y, sobre todo, la gracia necesaria para superar los desafíos espirituales y materiales de la vida. La oración, según María, no solo es una necesidad, sino una obligación que nos permite acercarnos más a Dios y mantenernos firmes en la fe. La Virgen María también nos ha enseñado la importancia del ayuno y la penitencia. En muchas de sus apariciones ha solicitado que practiquemos el ayuno, no solo como una disciplina personal, sino como un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. El ayuno, según María, tiene un poder transformador, pues nos ayuda a purificar el alma, a liberarnos de las ataduras del mundo material y a concentrarnos en lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios y la salvación de nuestras almas. Además de la oración y el ayuno, la Virgen María ha destacado la importancia de la acción. Nos invita a ser testigos del amor de Dios en el mundo, a ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados, y a ser instrumentos de paz en un mundo cada vez más dividido. María nos recuerda que nuestra vida no tiene sentido si no vivimos para los demás, si no buscamos el bienestar de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La solidaridad, el amor fraternal y la compasión son fundamentales para la vida cristiana y son los medios a través de los cuales podemos llevar la luz de Dios al mundo. Las apariciones de la Virgen María son señales divinas que nos llaman a la conversión, al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Nos advierten sobre los tiempos difíciles que se avecinan, pero también nos dan esperanza, pues nos aseguran que la protección divina está siempre con nosotros. María, como nuestra Madre Celestial, no solo nos guía, sino que también intercede por nosotros ante Dios, pidiendo por nuestra salvación y por el bienestar de toda la humanidad. Su mensaje es claro: debemos prepararnos, orar, ayunar y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Solo así podremos enfrentar los desafíos que nos esperan con fe, esperanza y amor. Uno de los temores más profundos que acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales es la idea del juicio final.
Este concepto, comúnmente asociado con castigo y condena, genera angustia y ansiedad en quienes piensan en él. La imagen de un juicio divino, en el que cada ser humano será juzgado según sus obras, puede parecer aterradora para muchos, pero María, nuestra Madre Celestial, nos invita a reflexionar sobre este tema desde una perspectiva completamente diferente. Ella nos guía a comprender que el juicio divino no es un castigo que debemos temer, sino una oportunidad para la purificación, un momento crucial que nos permite redimirnos y acercarnos más a Dios. La noción de un juicio final, aunque presente en muchas tradiciones religiosas, se asocia frecuentemente con el temor al castigo eterno. Las visiones populares del juicio, alimentadas por interpretaciones dramáticas y catastrofistas, suelen pintarlo como el fin inminente de todo lo conocido, una culminación apocalíptica en la que los buenos serán premiados y los malos castigados. Sin embargo, María, en su rol de madre y guía espiritual, nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a ver este momento como una etapa de purificación y renovación, no como una amenaza destructiva. La visión del juicio como purificación. Desde la perspectiva de María, el juicio divino debe ser visto como un proceso purificador, no como un acto punitivo. En el Evangelio, Jesús enseña sobre la misericordia de Dios y su deseo de que todos se salven. María, como madre amorosa e intercesora, nos ayuda a comprender que el juicio divino es una oportunidad para liberarnos de las cargas del pecado, las transgresiones y las oscuridades que han oscurecido nuestra alma a lo largo de nuestra vida. En lugar de temer el juicio como un fin, debemos abrazarlo como un medio para alcanzar una nueva forma de vida espiritual, más pura y más cercana a la voluntad de Dios. El juicio no es un momento de condena, sino de reconciliación. Dios, en su infinita misericordia, no desea castigar a sus hijos, sino ayudarlos a purificarse, a renunciar a sus errores y a avanzar hacia una vida de luz y santidad. María, como madre de todos nosotros, intercede constantemente ante su Hijo, pidiendo por nuestra redención y señalándonos el camino hacia la conversión. A través de la oración y la penitencia, podemos aprovechar este tiempo de purificación para sanar nuestras almas y acercarnos a la paz divina. El llamado de la oscuridad, los tiempos de oscuridad, de crisis y tribulación, no son castigos de Dios, sino señales de su misericordia que nos invitan a retornar a Él. En los momentos de sufrimiento y dificultad, el ser humano tiene la oportunidad de reflexionar sobre su vida, sus errores y sus verdaderos valores. La oscuridad, entonces, se convierte en una llamada a la conversión, una invitación para renunciar al pecado y buscar la luz de la verdad. En lugar de temer a la oscuridad, debemos verla como una oportunidad de crecimiento espiritual. Es en las pruebas y dificultades donde muchas veces descubrimos nuestra necesidad de Dios, nuestra fragilidad como seres humanos y nuestra dependencia de su amor y misericordia. María, en sus apariciones a lo largo de la historia, ha advertido a la humanidad sobre los tiempos de oscuridad que vendrán, pero siempre lo ha hecho con un mensaje de esperanza. Ella nunca ha hablado de la oscuridad como un fin, sino como un medio de purificación, una oportunidad para que la humanidad se vuelva hacia Dios. En Fátima, por ejemplo, la Virgen nos habló de un futuro sombrío, pero también nos ofreció el camino hacia la salvación a través de la oración, la conversión y la penitencia. Nos animó a cambiar nuestras vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y a abrazar el camino de la virtud. En sus palabras hay una profunda invitación a la purificación personal y colectiva, a la renovación de nuestras vidas espirituales para estar preparados para el juicio divino. La conversión como preparación para el juicio. El juicio divino
no debe ser visto como un acontecimiento que nos llega de manera sorpresiva o inevitable, sino como un proceso gradual en el que estamos llamados a participar activamente. La conversión, es decir, el cambio profundo de corazón y de vida, es la preparación esencial para este momento. María nos invita a no esperar al juicio final para comenzar este proceso, sino a iniciarlo desde ahora, cada día. La oración diaria, el arrepentimiento sincero y la práctica constante de la virtud son los medios que Dios nos da para purificarnos y prepararnos para el encuentro con Él. La conversión no es un acto único ni un momento aislado en nuestra vida, sino un camino continuo, una transformación progresiva que nos lleva a la santidad. A través de ella, podemos liberarnos de los vicios, las malas inclinaciones y los pecados que nos alejan de Dios. María, como madre, desea lo mejor para sus hijos, y por eso nos ofrece su ayuda constante para que podamos vivir esta conversión de manera auténtica. Ella nos guía con amor y ternura, mostrándonos siempre el camino hacia la redención, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. El juicio como comienzo de una nueva era espiritual. Cuando pensamos en el juicio divino, solemos pensar en un final, pero María nos enseña que el juicio es el comienzo de algo nuevo. Es el inicio de una era espiritual renovada, un tiempo en el que la humanidad, purificada a través de las pruebas, se acercará más a Dios. El juicio divino, entonces, no es el fin del mundo, sino el fin de una era de pecado y corrupción, y el comienzo de una nueva era de justicia, paz y amor divino. María, al igual que en su propia vida, experimentó un momento de purificación y transformación cuando fue asumida al cielo, un acto divino que simboliza la victoria de la pureza y la santidad sobre el pecado. En este sentido, el juicio divino es una oportunidad para cada uno de nosotros de participar en esa transformación, de abrazar la gracia de Dios y de permitir que su luz nos transforme profundamente. No debemos temer el juicio, sino esperar con fe y esperanza este momento de renovación espiritual que traerá consigo la plenitud de la vida eterna. La importancia de la oración en la purificación. La oración juega un papel fundamental en la purificación de nuestra alma y en nuestra preparación para el juicio divino. Es a través de la oración que nos acercamos a Dios, que le pedimos perdón por nuestros pecados y que le solicitamos la gracia necesaria para vivir una vida santa. La oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino también una forma de unirnos a Dios y de experimentar su amor y misericordia de manera profunda. María nos invita a orar constantemente, a pedir por nuestra conversión y a interceder por el mundo entero. Al rezar, nos preparamos para el juicio divino, ya que la oración nos purifica y nos fortalece en nuestra fe. Es importante recordar que la oración no debe ser vista como una simple rutina o una obligación religiosa, sino como un medio poderoso para entrar en comunión con Dios. A través de la oración podemos experimentar una transformación profunda en nuestro interior, que nos prepara para recibir la gracia divina en el momento del juicio. María, como madre y mediadora, nos enseña a orar con fe y esperanza, confiando en que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a guiarnos hacia la salvación. Conclusión. El juicio divino no es algo que debamos temer, sino una oportunidad para purificarnos y renacer espiritualmente. María nos llama a ver el juicio como una oportunidad de conversión, un tiempo en el que podemos alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Los tiempos de oscuridad que preceden al juicio divino son necesarios para que la humanidad se vuelva hacia Dios y busque la redención a través de la oración y la conversión.
En lugar de temer al juicio, debemos abrazarlo como el comienzo de una nueva era espiritual, una era en la que la humanidad, purificada y renovada, vivirá en la paz y el amor divino. Que este juicio no sea un momento de terror, sino una oportunidad para recibir la misericordia de Dios y participar en su gloria eterna. El miedo, esa emoción tan humana que aparece en los momentos de incertidumbre y sufrimiento, puede hacer que nos sintamos pequeños e insignificantes ante la magnitud de las adversidades que enfrentamos. En esos momentos, el miedo tiene la capacidad de aislarnos, de hacernos sentir que estamos solos, desconectados del mundo y de los demás. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una verdad radiante resplandece. El amor de Dios está con nosotros, inquebrantable e incondicional. Este amor divino nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más aterradores de nuestras vidas. Es un amor que nos cubre, que nos abraza con ternura y nos da la fuerza para superar las pruebas que nos parecen insuperables. María, nuestra Madre Celestial, es un testimonio viviente de este amor divino. Ella, como madre, nos cuida y nos guía, siempre con la mirada puesta en el bienestar de sus hijos. Cuando enfrentamos el miedo, ella nos recuerda que no estamos solos, que el amor de Dios nos envuelve y que siempre podemos recurrir a Él en busca de consuelo y fortaleza. María, en su infinita bondad, nos lleva de la mano hacia la seguridad que solo puede ofrecer la fe en Dios. Nos recuerda que aunque el miedo puede acecharnos, nunca debemos perder de vista el hecho de que Dios nos ama profundamente, y su amor es más fuerte que cualquier temor. El amor de Dios es una constante en nuestras vidas, incluso cuando no lo sentimos o no lo entendemos. A menudo, el miedo puede nublar nuestra visión, haciendo que perdamos la perspectiva y olvidemos que estamos rodeados por un amor divino que nos sostiene. Pero María, con su presencia maternal, nos ayuda a recuperar esa perspectiva. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, cuando el miedo parece dominarlo todo, Dios está cerca de nosotros. Él no nos deja ni por un momento. Su amor es eterno, no tiene fin, y su misericordia es infinita. Es a través de ese amor que encontramos la paz, porque sabemos que, sin importar lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos cuida con ternura y compasión. El amor divino no solo nos da consuelo, sino que también nos fortalece. Cuando enfrentamos el miedo, el amor de Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Nos recuerda que no tenemos que cargar con nuestras luchas solos, que Él está dispuesto a compartir nuestras cargas y a darnos el aliento que necesitamos para perseverar. Este amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que transforma nuestras vidas. Es un amor que nos cambia, que nos hace capaces de enfrentar las dificultades con valentía, porque sabemos que, al final, estamos siendo sostenidos por un amor inquebrantable. En el amor de Dios encontramos un refugio seguro, un lugar donde podemos descansar y ser renovados. El miedo nos lleva a la ansiedad, a la preocupación constante por el futuro, pero el amor de Dios nos ofrece la paz que tanto necesitamos. Nos enseña a confiar, a entregarnos a su voluntad, sabiendo que Él siempre tiene un plan para nosotros, un plan que está lleno de amor y de esperanza. Aunque el miedo pueda ser abrumador, el amor de Dios nos da la confianza para enfrentar lo desconocido, porque sabemos que Él está con nosotros en cada paso del camino. María, en su rol de madre, nos guía hacia este amor. Ella nos muestra cómo confiar en la providencia de Dios, cómo entregarnos a su cuidado con plena confianza. Cuando nos sentimos perdidos o desamparados, María nos toma de la mano y nos lleva hacia su Hijo, hacia el amor divino que solo Él puede ofrecer. Ella es un modelo de fe y de confianza, una madre que nunca nos abandona, incluso en los momentos de mayor oscuridad.
Su presencia maternal es un recordatorio constante de que el amor de Dios está con nosotros, no importa cuán grandes sean nuestras luchas. El miedo, por más grande que sea, no tiene poder sobre nosotros cuando estamos envueltos en el amor de Dios. En el amor de Dios encontramos la protección que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad. El miedo puede intentar atacarnos, pero el amor de Dios es nuestra defensa más poderosa. Nos cubre, nos fortalece y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al vivir en su amor, podemos encontrar la libertad de ser quienes realmente somos, sin temor, sin ansiedades, sabiendo que estamos profundamente amados y que nada puede separarnos de ese amor. Es importante recordar que el amor de Dios no depende de nuestras acciones o de nuestro comportamiento. Él nos ama tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, temores y dudas. No necesitamos hacer nada para ganarnos ese amor. Ya lo tenemos, simplemente porque somos sus hijos. A través de María, Él nos ha mostrado su amor incondicional y su deseo de tenernos cerca. En los momentos de miedo, cuando sentimos que nada tiene sentido, el amor de Dios es el ancla que nos mantiene firmes. La oración es una de las formas más poderosas de conectarnos con ese amor. Al orar, nos abrimos a la presencia de Dios y le permitimos inundar nuestras vidas con su amor. A través de la oración, podemos deshacernos de nuestros temores y entregar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Sabemos que, al hacerlo, Él escuchará nuestras súplicas y nos dará la paz que necesitamos para seguir adelante. María nos enseña a orar con fe, a confiar plenamente en el poder del amor de Dios y a encontrar consuelo en sus promesas. Cuando sentimos que el miedo nos consume, podemos acudir a María en oración, pidiéndole que nos ayude a recordar el amor de Dios. Ella, como nuestra Madre Celestial, sabe lo que es enfrentar el dolor y el sufrimiento, y siempre está dispuesta a interceder por nosotros. A través de ella podemos acercarnos más a Dios, sentir su amor y encontrar la paz que necesitamos para seguir adelante. La oración no solo es una manera de pedir ayuda, sino también una manera de recibir la paz que proviene directamente del amor de Dios. Al orar, no solo nos reconectamos con nuestro Creador, sino que también nos fortalecemos en el amor que nos ofrece. El miedo es una emoción natural, pero no tiene por qué gobernar nuestras vidas. Cuando vivimos en el amor de Dios, encontramos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad. Sabemos que, no importa lo que pase, Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos con su amor. María, como madre, nos ayuda a vivir en ese amor, a confiar en que, al final, siempre estaremos en las manos de un Dios que nos ama profundamente. El miedo no tiene poder sobre nosotros cuando estamos rodeados por el amor divino. Este amor, el amor de Dios, es el regalo más grande que podemos recibir. Nos transforma, nos cura y nos da la esperanza de que, a pesar de las dificultades, siempre hay luz al final del túnel. Al abrazar ese amor, podemos vivir sin miedo, con la certeza de que estamos siendo guiados hacia un futuro lleno de paz y esperanza. María nos lleva hacia ese amor con amor maternal, siempre mostrándonos el camino hacia la seguridad que solo puede ofrecer la fe en Dios. La preparación espiritual para los últimos tiempos es un tema de gran relevancia y urgencia en la vida cristiana. A medida que los días avanzan, es imposible no notar los signos del mundo que nos rodea. Guerras, desastres naturales, crisis políticas y económicas, y un creciente vacío moral que parece envolver a la humanidad. Estos tiempos de tribulación no solo nos desafían en el plano físico o material, sino también en el plano espiritual. Es ahí donde la llamada de María, nuestra Madre Espiritual, se vuelve más urgente y significativa que nunca.
María, a lo largo de las generaciones, ha sido un faro de esperanza, guía y protección para todos aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad. En sus mensajes, especialmente en sus apariciones en Fátima, Lourdes y Medjugorje, la Virgen nos ha instado constantemente a la conversión, a cambiar nuestros corazones y nuestra manera de vivir, a fin de estar preparados espiritualmente para los desafíos que enfrentaremos como individuos y como sociedad. La preparación espiritual, como nos dice María, no se encuentra en las armas ni en las provisiones materiales, sino en la fortaleza interna que obtenemos a través de la oración, la penitencia y, sobre todo, la fe en Dios. La conversión es el primer paso para enfrentar los últimos tiempos con un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios. La conversión no es un acto único o aislado, sino un proceso continuo de transformación interior. Es un llamado a dejar atrás el egoísmo, el pecado y la indiferencia, para abrazar la vida cristiana en toda su plenitud. María nos invita a convertirnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios. La penitencia, una de las formas más poderosas de convertirnos, nos lleva a reconocer nuestra fragilidad humana y a poner nuestra confianza en la misericordia divina. Es a través de la penitencia que podemos purificar nuestro corazón, alejarnos de la vanidad del mundo y acercarnos más a Dios. La oración es otro pilar fundamental en la preparación espiritual para los últimos tiempos. La Virgen María nos enseña a orar con fe, con humildad y con confianza en que Dios escucha nuestras súplicas. En momentos de dificultad y desesperación, la oración se convierte en un refugio seguro, un medio de comunicación directa con Dios y la Madre Celestial. A través de la oración podemos encontrar consuelo, fortaleza y dirección en los momentos de incertidumbre. La oración diaria, la meditación y el rezo del rosario son prácticas esenciales que nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y a reforzar nuestra conexión con el cielo. La fe en Dios es la base sobre la cual se edifica nuestra preparación espiritual. Sin fe, todo lo demás se vuelve vacío. La fe es la que nos permite confiar plenamente en el plan divino, incluso cuando no comprendemos completamente los eventos que nos afectan. Es la fe la que nos da la paz en medio de la tormenta y la esperanza cuando el miedo parece invadir nuestro corazón. María, en su infinito amor, nos invita a fortalecer nuestra fe, a confiar en que Dios tiene el control sobre todo y que en sus manos estamos a salvo. La fe nos da la seguridad de que, aunque los tiempos sean difíciles, no estamos solos y que Dios siempre estará a nuestro lado. Uno de los mensajes más recurrentes de María es la necesidad de prepararnos para los tiempos venideros, no solo materialmente, sino, sobre todo, espiritualmente. La Virgen nos recuerda que los días oscuros y las tribulaciones son inevitables, pero no debemos temer, porque la protección de Dios y la intercesión de María estarán con nosotros. Aquellos que se han preparado espiritualmente estarán más equipados para enfrentar las adversidades con paz en su corazón, mientras que aquellos que han ignorado esta preparación espiritual serán más vulnerables al miedo, la desesperación y la angustia. María nos invita a vivir en estado de gracia, a mantenernos alejados de los pecados graves y a buscar siempre la reconciliación con Dios a través de los sacramentos. El sacramento de la confesión, en particular, es un medio poderoso de purificación y renovación espiritual. En el confesionario encontramos la misericordia infinita de Dios, quien nos perdona y nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. La Eucaristía es otro sacramento que nos fortalece espiritualmente, alimentándonos con el cuerpo y la sangre de Cristo, dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante en nuestra vida cristiana.
El ayuno y la penitencia son también prácticas esenciales para la preparación espiritual. A través del sacrificio y la mortificación, no solo estamos venciendo las tentaciones del cuerpo, sino que también estamos ofreciendo nuestra vida a Dios como una forma de purificación. María nos enseña que el sacrificio, aunque difícil, es un medio de acercarnos más a su Hijo, Jesús, y de ganar méritos espirituales para nosotros mismos y para los demás. Ayunar y hacer penitencia, especialmente en tiempos de crisis, nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón centrados en Dios, lejos de las distracciones mundanas. Además, la preparación espiritual implica una vigilancia constante. La Virgen María nos llama a estar vigilantes y atentos a los signos de los tiempos. La vida cristiana no es solo una vida de oración y penitencia, sino también una vida activa y consciente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. María nos anima a ser testigos de la verdad y a actuar con amor y compasión hacia los demás, especialmente en tiempos de adversidad. En la medida en que nos mantengamos firmes en nuestra fe y sigamos las enseñanzas de la Iglesia, podremos ser luz en medio de la oscuridad, ofreciendo esperanza a aquellos que aún no conocen el amor de Dios. Es importante recordar que la preparación espiritual no es algo que se hace solo en momentos de crisis, sino que debe ser un estilo de vida. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para ser más como Él y para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En este sentido, la preparación espiritual es una tarea continua y constante que requiere disciplina, dedicación y amor a Dios. María, como nuestra Madre, nos ofrece su ayuda y su intercesión en todo momento, guiándonos y apoyándonos en nuestro camino hacia la santidad. Finalmente, debemos recordar que la preparación espiritual para los últimos tiempos es también una preparación para la vida eterna. Lo que estamos viviendo en este mundo es solo temporal, y los desafíos que enfrentamos en la vida son pruebas que nos ayudan a fortalecer nuestra alma para lo que está por venir. La verdadera paz no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la paz interior que Dios nos da a través de su gracia. La conversión, la oración, la penitencia y la fe nos ayudan a estar preparados no solo para los tiempos difíciles que enfrentaremos en este mundo, sino también para la eternidad, donde encontraremos la paz y el gozo que solo Dios puede ofrecer. María, en su amor maternal, nos llama a la conversión, a la preparación espiritual y a confiar en que, con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío con esperanza, fe y paz en nuestros corazones. En los momentos de crisis, de incertidumbre y de miedo, la comunidad de creyentes se convierte en un refugio esencial para la fortaleza y la esperanza. Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, cuando las dificultades de la vida nos amenazan y el peso de la desesperación parece insostenible, es en la unión con nuestros hermanos y hermanas, en la fe, donde encontramos un consuelo divino. María, nuestra Madre Celestial, siempre nos ha enseñado que en los momentos más oscuros debemos permanecer unidos en la fe. La fuerza de la comunidad es mucho más que una simple suma de individuos. Es una poderosa fuente de apoyo espiritual, emocional y físico. Desde el principio de la vida cristiana, la comunidad de los fieles ha sido uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Jesús, en su vida y en sus enseñanzas, nos mostró el valor de vivir juntos en armonía, de amarnos unos a otros, de ser verdaderos hermanos y hermanas en el amor de Dios. A lo largo de los siglos, la Virgen María ha reafirmado esta enseñanza, mostrando que la unidad en la fe no solo es un mandato de amor, sino también una necesidad vital para la supervivencia espiritual. En tiempos de crisis, la comunidad se convierte en el refugio donde encontramos la fuerza para seguir adelante, el aliento para no rendirnos y la esperanza para no sucumbir al miedo.
La Virgen María, con su amor maternal, siempre ha sido un modelo de unión y apoyo para los creyentes. En sus apariciones, María ha reiterado una y otra vez que la unidad entre los fieles es crucial para enfrentar las adversidades que vendrán. Nos ha mostrado, a través de sus mensajes, que no estamos solos en nuestra lucha, que no debemos enfrentar nuestras dificultades aislados, sino que debemos unirnos en oración, en acción y en amor fraterno. La comunidad cristiana es un reflejo del cuerpo de Cristo, y es en esa comunión de almas donde se encuentra la verdadera fuerza. En sus mensajes, María ha enfatizado que la oración en comunidad es una de las herramientas más poderosas para superar las crisis. A través de la oración conjunta, los creyentes se unen en una misma intención, en un mismo corazón, y piden al Señor por el bienestar de todos. La oración comunitaria no solo fortalece a los individuos, sino que también eleva el espíritu de la comunidad en su conjunto. Es en esos momentos de unidad en los que todos nos unimos para elevar nuestras voces al cielo, que encontramos el consuelo de saber que nuestras súplicas no caen en el vacío, sino que son escuchadas por Dios. La comunidad de fieles no solo se fortalece a través de la oración, sino también a través del apoyo mutuo. Cuando uno de nosotros cae, cuando uno de nosotros se siente abatido, la comunidad está allí para levantarnos, para ofrecer palabras de consuelo, para abrazarnos con el amor fraternal que solo los hijos de Dios pueden compartir. El amor de la comunidad es un reflejo del amor de Dios, un amor incondicional y siempre dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. María, como madre, nos enseña a ser esa madre amorosa para aquellos que sufren, a extender nuestra mano a los que caen y a dar consuelo y esperanza a los que están en medio de la oscuridad. La unidad en la fe es un faro de luz en tiempos de oscuridad. Cuando el miedo se apodera de nuestros corazones, cuando las noticias del mundo nos llenan de desesperación, la comunidad de creyentes es la luz que nos guía, el refugio donde podemos encontrar paz. María, con su presencia protectora y maternal, nos invita a ser una familia espiritual. Nos llama a orar unos por otros, a compartir nuestras cargas y a caminar juntos en el camino hacia la santidad. En esta comunidad no hay lugar para el egoísmo ni para el individualismo. Todos estamos llamados a vivir para los demás, a ser testigos del amor de Cristo en un mundo que a veces parece haber olvidado cómo amar. La Virgen María también nos recuerda que la verdadera fuerza de la comunidad radica en el amor y la compasión. En tiempos de crisis, cuando los corazones están llenos de miedo y desconfianza, debemos ser los primeros en extender la mano a aquellos que sufren. La comunidad de creyentes no debe ser solo un lugar donde buscamos consuelo, sino también un lugar donde compartimos nuestras bendiciones, donde trabajamos juntos para construir un mundo mejor, donde luchamos por la justicia, la paz y la dignidad humana. La comunidad cristiana está llamada a ser una luz en el mundo, un testimonio del amor de Dios en acción. María, al ser nuestra Madre espiritual, siempre nos guiará en esta misión. A través de sus intervenciones y apariciones, ella nos ha enseñado a vivir en unidad y en amor, a seguir el ejemplo de su Hijo, Jesús, quien siempre vivió en servicio a los demás. En tiempos de crisis, es fácil sucumbir al miedo, a la desesperanza y a la división. Pero María nos invita a ser esa fuerza que une, que apoya, que ama sin condiciones. Ella es la madre que nos acompaña en cada paso de nuestro camino, que nos da la fuerza para enfrentar los desafíos y que nos muestra el camino hacia la paz y la esperanza. En tiempos de crisis, no debemos enfrentarlos solos. La comunidad de creyentes es la que nos sostiene, la que nos da fuerzas, la que nos recuerda que la fe no solo es un acto personal, sino que se vive y se comparte en comunidad.
María, como nuestra Madre Espiritual, nos invita a unirnos en oración y en acción, a vivir como una familia, a cuidarnos unos a otros y a ser siempre un reflejo del amor de Cristo. La fuerza de la comunidad cristiana es indestructible, pues está construida sobre la roca de la fe, la esperanza y el amor, y no hay crisis, no hay miedo que pueda derribarla. La comunidad cristiana es una fuente de fortaleza que nos permite superar los momentos más difíciles. Cuando estamos unidos en la fe, cuando nos apoyamos mutuamente, cuando oramos y trabajamos juntos, podemos enfrentar cualquier adversidad con valentía, sabiendo que no estamos solos. La Virgen María nos recuerda una vez más que debemos estar juntos en esta misión, que debemos ser una familia espiritual unida en la fe y el amor, para que, en los momentos de crisis, podamos encontrar la esperanza que solo Dios puede darnos. En conclusión, la comunidad de fieles es una de las mayores fuerzas que tenemos en tiempos de crisis. María nos enseña que cuando nos unimos en la fe, en la oración, en el amor y en la acción, podemos superar cualquier dificultad. Juntos podemos enfrentar nuestros miedos, encontrar consuelo en medio de la oscuridad y vivir con esperanza, sabiendo que la victoria final pertenece a Dios. La Virgen María nos invita a ser una familia espiritual, a apoyarnos unos a otros y a mantenernos firmes en la fe. La fuerza de la comunidad es la fuerza de Dios, y esa fuerza nunca nos fallará. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado innumerables períodos de oscuridad, tiempos de sufrimiento, desesperanza y crisis que parecían no tener fin. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de tinieblas donde muchas veces surgen los momentos de mayor transformación espiritual. La oscuridad, aunque dolorosa y aterradora, no es el fin, sino un catalizador para el renacimiento. Como María nos ha enseñado a través de sus mensajes y su vida, la oscuridad que se avecina no marcará el final de la humanidad, sino el principio de un renacimiento espiritual, un despertar de fe y una revalorización de lo más profundo de nuestra existencia como hijos de Dios. El miedo, la duda y la angustia pueden nublar nuestro camino cuando nos encontramos ante lo desconocido. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe puede brillar con mayor intensidad. María, nuestra Madre Celestial, ha sido un faro de esperanza en medio de la tormenta, mostrándonos que, incluso cuando las sombras parecen dominar, la luz de la fe es más fuerte que cualquier oscuridad. La fe no es solo una creencia superficial, sino una fuerza profunda que nos permite levantarnos, seguir adelante y confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La oscuridad como prueba y fortalecimiento de la fe. La humanidad ha atravesado y seguirá atravesando periodos de dificultades y pruebas. Estas pruebas no son casualidades ni castigos, sino momentos providenciales que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe. A menudo, las dificultades nos enfrentan a nuestros miedos más profundos y nos obligan a cuestionarnos sobre el sentido de la vida, el propósito de nuestra existencia y la presencia de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Sin embargo, estas pruebas no están destinadas a debilitarnos, sino a purificarnos, a hacernos más fuertes y más firmes en nuestra relación con Dios. María, en sus apariciones a lo largo de los siglos, ha sido clara en su mensaje. Los tiempos de oscuridad son necesarios para la humanidad, porque son esos momentos los que nos impulsan a volvernos a Dios, a abrazar nuestra fe y a purificar nuestra alma. La fe, cuando se enfrenta a la adversidad, no solo se prueba, sino que se refuerza.
La fe no es solo una creencia que se tiene cuando todo va bien, sino una convicción profunda que se mantiene incluso cuando las circunstancias son difíciles. Es en esos momentos cuando descubrimos la verdadera fuerza de nuestra fe, cuando nos apoyamos en Dios y en su providencia divina. La luz de la fe brillando en la oscuridad. María, a lo largo de sus mensajes, ha resaltado que, cuando el mundo se sumerge en la oscuridad, la luz de la fe brilla con mayor fuerza. Esto no significa que la oscuridad desaparecerá inmediatamente, ni que los desafíos desaparecerán sin más. Pero sí significa que, en medio de la oscuridad, aquellos que se mantienen firmes en su fe podrán ver la luz divina en sus vidas. La fe se convierte en una guía, un faro de esperanza que ilumina nuestro camino, incluso cuando todo parece incierto. Es fácil tener fe cuando todo está bien, cuando el sol brilla en nuestros corazones y las circunstancias de la vida son favorables. Pero es cuando enfrentamos la oscuridad, cuando las dificultades parecen inabordables, cuando la fe se convierte en una verdadera prueba. María nos recuerda que es en estos momentos cuando debemos mantener nuestra mirada fija en Dios, confiar en su plan y saber que Él está con nosotros en todo momento. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, incluso en medio de la oscuridad, experimentamos una paz profunda y una luz interna que nos guía y nos da fuerzas para seguir adelante. El poder transformador de la fe en tiempos de crisis. A lo largo de los siglos, las grandes crisis espirituales, políticas y sociales han dado lugar a momentos de profundo renacimiento espiritual. Las persecuciones, las guerras, las pandemias y otras calamidades han sido períodos de dolor y sufrimiento, pero también han sido momentos de transformación interior para muchas almas. En la historia de la humanidad se ha visto cómo las grandes crisis no solo destruyen, sino que también forjan nuevos caminos de fe, amor y esperanza. Las almas que se han mantenido firmes en la fe en medio de la adversidad han experimentado una profunda transformación que las ha acercado más a Dios. María, nuestra Madre Celestial, ha sido un ejemplo de resistencia, de fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Su vida, marcada por el sufrimiento y la entrega, nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la fe tiene el poder de transformar todo. La fe es la que nos da la esperanza para levantarnos, para seguir adelante cuando parece que no hay salida. Y es esta fe la que nos lleva a la luz, a la paz, a la reconciliación con Dios y con nosotros mismos. La fe como fuerza para superar el miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos en tiempos de oscuridad. El miedo al futuro, al sufrimiento, a la pérdida, puede hacernos sentir débiles, vulnerables e incapaces de seguir adelante. Pero la fe tiene el poder de disipar el miedo, de reemplazar la angustia con paz, de transformar la incertidumbre en esperanza. María nos ha enseñado a entregar nuestros miedos a Dios, a confiar en su voluntad y a saber que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, incluso en medio del sufrimiento. Cuando confiamos plenamente en Dios y nos apoyamos en su fuerza, descubrimos que el miedo pierde su poder sobre nosotros. La fe nos da la certeza de que no estamos solos, que Dios camina con nosotros y que, aunque los tiempos sean difíciles, Él tiene el control de todo. En la medida en que nos entregamos a Él, nos volvemos más fuertes, más valientes, más capaces de enfrentar cualquier desafío que se nos presente. El miedo, entonces, se convierte en un recuerdo lejano, una emoción que ya no tiene control sobre nosotros, porque la luz de la fe nos ha iluminado y nos ha dado la paz que necesitamos. El renacimiento espiritual como un camino hacia una nueva vida en Dios. La oscuridad no es el final, sino el principio de algo nuevo. Así como la semilla debe pasar por la oscuridad de la tierra para crecer y dar frutos,
la humanidad debe atravesar períodos de sufrimiento y oscuridad para renacer espiritualmente. El renacimiento de la fe no es solo una renovación superficial, sino un proceso profundo de transformación interna que nos acerca más a Dios. Es a través de la fe que encontramos una nueva vida, una vida llena de esperanza, amor y propósito. María, como Madre amorosa, nos llama a no temer a la oscuridad, sino a verla como una oportunidad para renovar nuestra fe, para redescubrir nuestro propósito y para abrazar una vida nueva en Cristo. El renacimiento espiritual es un camino que requiere fe, confianza y perseverancia. No es un proceso fácil, pero es el camino que nos lleva hacia la verdadera paz, hacia la comunión profunda con Dios. La luz divina como guía para el futuro. El futuro puede parecer incierto, pero aquellos que se mantienen firmes en la fe encontrarán en la luz divina la guía que necesitan para caminar con confianza. María nos invita a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que la luz de Dios iluminará nuestro camino, que su amor nos sostendrá en cada paso y que, al final, todo se cumplirá según su voluntad. Cuando vivimos con fe, no vivimos con temor al futuro, sino con la certeza de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La luz divina no es solo una luz que se manifiesta al final de un proceso, sino que es una luz que está presente en nuestro día a día, guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a superar cualquier adversidad. La fe nos permite ver esa luz, confiar en ella y caminar con la seguridad de que en Dios todo es posible.